Hola, buenas tardes, noches. Espero que todos se encuentren bien en casa. Y bueno, pues hoy me toca hacer la prédica a mí, compartirles un poco. Es una bendición para mi vida y bueno, espero que para ustedes también. Bueno, hoy les quiero hablar de un tema que ojalá puedan anotar ahí en sus apuntes si es que lo tienen, que se llama Dios nos restablece. ¿Qué significa restablecer? Restablecer significa poner algo nuevo en algo que ya estaba hecho, pero que se quedó o se olvidó. Entonces, Dios nos restablece en qué, en sus promesas y en toda nuestra vida. Desde que iniciamos nuestra vida hasta donde vamos y aún en el futuro, Dios siempre nos está empujando a restablecernos en qué, en el creer, en el seguir viéndolo a Él. Y bueno, quiero darles un versículo, el Salmo 62:8, que dice: oh pueblo mío, confía en Dios. En todo momento dile lo que hay en tu corazón, porque Él es nuestro refugio. En estos tiempos que hemos padecido tanto y casi toda la gente, la mayoría, y si a lo mejor, gracias a Dios, a ti no te ha pasado nada, conocemos de gente a nuestro alrededor que ha sufrido, que ha padecido, y entonces aquí dice bien claro: ven y dime lo que hay en tu corazón, porque Dios es nuestro refugio. Él es el que nos guarda y Él es el que nos cubre. Y bueno, yo quiero darles 3 ejemplos. Voy a hablar de 3 partes, de 3 personajes. Y bueno, uno es Jacob. Jacob es hijo de Isaac y él tiene que huir. ¿Por qué tiene que huir? Pues porque engañó a su hermano Esaú. Y engaña a su hermano Esaú mintiendo para que su padre lo bendijera, para que su padre orara por él. Y cuando se da cuenta Esaú, Jacob mejor corre y huye. Y se tiene que ir ¿a dónde? Pues se va al desierto y ahí se queda, y resulta ser que pues que en ese huir se queda ahí dormido. Y fíjate bien, hay veces que nosotros tomamos buenas o malas decisiones en nuestra vida. Y eso es muy importante. Él se queda dormido, pero Dios, que es tan bueno, que es tan fiel, que es de verdad maravilloso, le dice así en un sueño: se hará tu descendencia como el polvo de la tierra y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Todas las familias, ahí estamos incluidos tú y yo, seremos benditos. Así se lo dijo Dios a Jacob en un sueño. Y todavía le dice: he aquí que yo estoy contigo. Familia, Dios nos dice: yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Cuando Dios da una promesa, cuando Dios da una palabra, esa promesa se va a cumplir. ¿Y cómo va a ser? Porque ya lo dijo. Tú te podrás ir a la derecha, podrás irte a la izquierda, pero Dios ya lo habló y Dios lo va a cumplir, y así está escrito en la palabra. Pero me encanta cómo le responde Jacob. Jacob le dice al mismo Dios un voto. Dice: si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en el que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. ¡Wow! O sea, Dios le da una promesa y Jacob le corresponde diciendo: yo me comprometo, yo hago un pacto contigo. Y cuando tú naciste, cuando yo nací, Dios tiene un propósito ideal para cada uno de nosotros, y no se va a apartar y no se va a separar. Y aunque tomaras decisiones buenas o malas, como lo que hizo Jacob, Dios ya tenía una finalidad, Dios ya tenía un propósito. Y les quiero dar un ejemplo.
Hace mucho tiempo, mucho tiempo, cuando yo tenía 16 años, mis papás decidieron que nos fuéramos a vivir a Saltillo. Y bueno, nos fuimos todos a Saltillo y un poco tiempo después decidieron regresar a México. Y yo me quedé ahí por un tiempo. Y bueno, imagínense una chica de 17 años sola, ¿qué podría hacer? Tomar buenas o malas decisiones. Pero ¿qué creen? Dios ya estaba guardando mi vida, Dios ya estaba viendo hacia dónde yo iba. Yo en ese tiempo, antes de que mis papás se fueran, íbamos a las rancherías y llevábamos la palabra. Yo me hacía cargo de los niños siempre y me acuerdo de muchas canciones y cuidadito mis manitas al tocar y muchas, ¿no? Y entonces nosotros ya estábamos metidos en las rancherías llevando la palabra de Dios. Y recuerdo que Dios, aún en mi soledad, en estar a los 17 años en un estado muy lejos de la casa de mis padres, me llevó a tomar buenas decisiones. Yo me quería ir a Laredo, era la primera vez que podía ir a Estados Unidos sola, 17 años, bien padre, con mis amigas, y un amigo me dice, no vayas. Con ellas no vayas, ellas toman y les gusta mucho la fiesta y toman mucho y van a manejar. Y bueno, yo decidí no ir. ¿Y qué creen que pasó? Pues se mataron. Se mataron y para mí fue un impacto tremendo. Yo no entendía y le daba yo gracias a Dios porque había guardado mi vida. Y entonces Dios, con mi temor y todo, vuelve a restablecerme hacia donde yo iba, hacia el propósito que yo tenía, hacia la meta que hay que seguir. Yo no sabría ni me imaginaba que un día de estos iba yo a compartir el día de hoy una palabra para ti, pero Dios sí lo sabía. Y volvemos a la historia de Jacob. Y fíjate bien, Jacob había vivido muchas cosas, pues se tuvo que ir de su casa y luego se topa con Labán. Y en Labán, él se enamora de Raquel y le dice, yo quiero casarme con Raquel, y Labán le dice, trabaja 7 años para mí. Y Jacob lo hace. Y a los 7 años lo engaña y le entrega a Lea y no a Raquel. Y entonces él muy molesto le dice, oye, me has hecho un daño. Dice, no, bueno, ahora trabaja otros 7 años. ¿Para qué? Para que Raquel pueda estar como tu esposa. Fueron 20 años, familia. 20 años de estar batallando, sufriendo y viviendo. Pero ¿qué creen? Dios siempre lo bendijo en su ganado, lo bendijo en su economía, lo bendijo en muchas cosas, hasta que él, cansado, decide irse de ese lugar, agarra a su esposa, a sus hijos y a sus ganados y sus bienes y se va y lo alcanza Labán y le dice, oye, ¿por qué me haces esto? No te vayas. Y fíjense bien, en nuestra vida es así. A veces tomamos decisiones de querer huir o de querer hacer cosas y resulta ser que Dios te va a mover hacia el lado que ni siquiera tú te imaginas. Dios, las cosas no pasan por casualidad. Cuando tú eres un hijo de Dios, cuando tú estás marcado para servirle a Dios, ¿y quiénes? Todos. No hay un llamado especial para alguien. Todos tenemos un llamado en nuestras vidas. Y así es esto. Bueno, Jacob tuvo 12 hijos. Y esos 12 hijos hicieron historia. Nada más y nada menos que a él se le cambia el nombre por Israel y son las 12 tribus de Israel. Y cada hijo tuvo una historia, pero me voy a enfocar en la historia de José. Cuando tú tienes un llamado, cuando tú tienes algo que va a proseguir, es como un tronco de un árbol. Así era como Jacob. Y tenía 12 ramas que iban a seguir haciendo historia. Y me voy a enfocar en la rama de José. Y me enfoco en la rama de José cuando en su vejez tiene a José. Él queda fascinado como papá y lo consiente y lo mima. Y los hermanos se encelan. Y se encelan porque Josecito hermoso les empieza a platicar sus sueños. Y en sus sueños siempre era que todos se iban a hincar ante él. Y los hermanos decían, óyeme, pero pues ¿qué te pasa? Y estaban cansados. Y de repente se le ocurre a Jacob hacerle una túnica de colores. Al único hijo al que le hace una túnica de colores. Y los otros estaban enojadísimos. Y entonces lo agarran,
lo meten a un pozo y lo venden como esclavo. Pero al papá le entregan la túnica llena de sangre. ¿Para qué? Para que el papá creyera que estaba muerto. Y en este momento me detengo para darte otro ejemplo. Yo creo que el peor dolor que existe es la pérdida de un hijo. ¿Por qué? Porque te quita mucha de la estabilidad que tienes como persona. Cuando yo leo esta historia y yo paso por lo mismo, yo tuve un bebé de 3 meses de nacido, con el que yo veía en el hospital que él iba sanando, los médicos me decían que no, y yo veía que sí, y yo seguía adelante creyéndole a Dios, y yo veía que él, lo que ellos decían que no, él lo hacía. ¿Y qué pasa? Llegó un momento en que él murió. Y quedé devastada, o sea, quedé deshecha. Realmente fue un tiempo muy, muy difícil para mí. Tenía a mi otro hijo, Oscar, pero no, en ese momento no podía yo salir adelante por mí misma. ¿Y qué crees? Estaba también enojada un poco con Dios. Y resulta ser que después de eso, mi hijo muere en octubre, en noviembre me vengo a vivir a Pachuca con mi familia. Y aquí, estando aquí, empiezo a entender a través de un pastor que me dice, tienes que perdonar a Dios, que a mí se me hizo así como, ¿cómo voy a perdonar a Dios? Y bueno, efectivamente me encierro en mi cuarto y le digo, Señor, yo no sé si esto está bien, pero yo quiero perdonarte, porque yo no puedo, yo sola no puedo. Esta carga es demasiada para mí. Necesito que me restablezcas, necesito volver a creer, necesito levantarme en ti y seguir hacia el propósito que tú tienes para mi vida. ¿Y qué crees? Así fue. Dios llegó, nos restableció, nos levantó y seguimos adelante. ¿Y seguimos en qué? En servirle a Él. Seguimos en orar, en evangelizar, en compartirle a las personas que vivían cerca de nuestra colonia del Evangelio y de lo que era Jesucristo. Así lo mismo pasa con José. Aún a pesar del dolor de la muerte que Jacob había recibido, que no era verdad, pero él estaba muy triste, José es llevado como esclavo. ¿Y qué crees? Esa es la rama de Jacob. Y entonces lo que pasa a continuación es que imagínate qué horrible, qué situación tan tremenda es ser esclavo. Yo creo que no nos lo imaginamos porque nunca lo hemos vivido. O sea, no sabemos lo que es, tú no hablas, tú no opinas, tú te callas, tú haces todo lo que tu amo diga. Y así se llevan a José. José tiene un problema con la esposa del faraón, lo engaña y lo meten a la cárcel. Y cuando lo meten a la cárcel, quiero que veas en estos versículos qué tan grande es el Señor en el que creemos, qué tan maravilloso es el Señor en el que creemos, cómo Dios protege a José en todo. Y dice así, en Génesis 39, y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa, de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José, y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Gracias a José, al hombre que Dios se lo robaron, lo pusieron de esclavo, pero Dios lo levantó. Dios lo bendijo. ¿Qué estás viviendo tú? ¿Qué estás pasando tú? ¿Sientes que no puedes con la situación? Dios te levanta, te bendice, te fortalece. No te faltará comida, no te faltará sustento, no le faltará que vestir a tus hijos. Porque aún en una situación tan tremenda como la que tenía José, ahí mismo también Dios le defiende. Y todavía más dice, y el jefe de la cárcel, se lo llevan a la cárcel, le entregó en mano de José, el cual de todos los presos que había en aquella prisión, todo lo que se hacía allí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José y lo que él hacía, Jehová
lo prosperaba. Escúchame, donde tú estás, ahí en tu casa, ahí en tu trabajo, ahí en las escuelas, ahí en donde Dios te ha puesto porque hay un propósito, Dios va a prosperar. Dios va a hacer que todo tu contorno prospere, para que prosperes tú, para que prospere toda la situación y entonces seas restablecido en el propósito que Dios tiene. Y así es como José lo ve y como José lo vive. Ahora, ¿qué pasa tiempo después? Lo hacen gobernador. Lo hacen gobernador porque el que está en la cárcel con el copero y con el panadero que habían caído en la cárcel también del faraón, y él les dice, les interpreta un sueño, y bueno, uno lo mandan matar y al otro vive. Y era lo que les había interpretado José. Y José le dice al copero, que es el que sale, por favor recuérdate de mí cuando estés ahí con tu señor. Y tiempo después el faraón tiene un sueño donde las vacas flacas se comen a las vacas gordas y no sabía qué significaba. Y entonces van por José y José interpreta el sueño y es tan real y tan verdadero que lo hace gobernador de Egipto, o sea, nada más y nada menos. ¿Tú te ibas a imaginar que un hebreo iba a estar a cargo de los bienes de un faraón? Esto es Dios. Tú hoy me puedes decir y puedes pensar que la situación económica en tu familia y en tu vida está tremenda. Déjame decirte, el propósito de Dios jamás, jamás será que tú mendigues. Jamás. Siempre será que tú tengas más. ¿Por qué? Porque eres su hijo. Porque Dios lo dice en la promesa que le da a Jacob, que somos parte de esa promesa. Ahora déjame contarte la historia de Marisol con su raíz. Yo también de pronto me quedé sola con mis dos hijos, siendo un adolescente y un jovencito a mi cargo. De repente me vi con una situación en donde yo no sabía qué iba yo a hacer. Estaba sola, tenía que trabajar, tenía que sacar a mis dos hijos y nunca me dio miedo, nunca. Pero sabía yo que tenía que sacarlos adelante. Y yo recuerdo muy bien que cuando me dejaron, cuando me abandonaron, subí con Dios y le dije, primero que nada, Señor, ayúdame a perdonar. Ayúdame a perdonar. Y segundo, hazte cargo porque yo sola no voy a poder. Porque tú tienes que restablecerme como jefa, como mamá, como lo que tengo que hacer para sacar a mis hijos. No fue fácil, ni ha sido fácil, pero Dios siempre me ha respondido a mí y a mis hijos. Y yo lo único que le puedo decir es, te creo, Dios, yo creo en ti, Señor, porque lo he visto, porque lo he palpado, porque lo he vivido. Aún en tiempo de enfermedad hemos visto cómo Dios nos ha respondido. A mí en mi vida me han operado 6 veces y Dios me ha guardado y me ha protegido. ¿Para qué? Porque vienen 2 ramas. Vienen 2 ramas de este árbol. Y hay una hacia un lado y hay otra hacia otro. Y ha sido de bendición para mí. Pero esas ramas tienen que crecer y tienen que buscar el propósito. Ahora déjame decirte algo maravilloso para mí también. No solamente son 2 ramas. De pronto, después de que mi mamá fallece, yo le pido a Olivia que se venga a vivir a Pachuca porque le dan trabajo en la escuela. Olivia es una niña maravillosa. Es una niña que yo no había entendido desde hace mucho tiempo para qué Dios la tenía aquí. Ahora déjame decirte, porque de esas 2 ramas nació otra, que es adherida, que es incrustada. ¿Para qué? Para que ella se levante. Ella no vino a trabajar, eso puede pensarlo la gente.
Ella ya terminó un instituto bíblico, ella ya les compartió a sus hermanos, ya sus hermanos hablan de la palabra y conocen versículos. ¿Por qué? Porque ella también tenía que salir de esas ramas y tenía que continuar el evangelio. ¿Para qué? Para que la promesa de esta familia se cumpla aún en aquellos que se han adherido a nosotros, aún en aquellos a los que nosotros los hemos podido dar algo. ¿Por qué Dios te prospera? Escúchame, Dios siempre te prosperará, no para que tú tengas, sino para que le des a otros, para que uses la prosperidad que tú tienes principalmente en la obra de Dios. ¿Qué mejor prosperidad hay que poderle dar a alguien más lo que Dios tiene para ellos? Y muchas veces sin darte cuenta, será usada tu economía o tu casa o tus bienes o venir, y dice la palabra, cuando tú bien le pides a alguien que quede en tu casa y los hospedes, a lo mejor hospedas ángeles. ¿Y por qué? Para eso, para que se establezca tu casa. No tengas miedo, no tengas temor. Se está levantando algo maravilloso en este tiempo. Estamos viendo que hemos estado encerrados, que hemos estado abatidos, que hemos estado con miedo, pero ahí hay una luz. Ahí viene la luz, ahí vienen los tiempos que no van a ser iguales, escúchame, van a ser mejores. ¿Por qué? Porque quien tomó a Dios, quien creyó en este tiempo, quien se fortaleció en el evangelio, será levantado en el propósito y alineado y restablecido a cumplir. Hay dos cosas que Dios hace en tu vida y en la mía. Dios te promete la salvación y la vida eterna a través de Jesucristo. Y Dios te promete que serás salvo tú y toda tu casa. Esas son las dos promesas que Dios hace para todos nosotros. Y Dios siempre nos va a ayudar, siempre nos va a ayudar a buscar hacia dónde vamos. Yo puedo vivir y hacer y trabajar y estudiar y hacer muchas cosas, y a lo mejor cocino y a lo mejor tejo y a lo mejor vendo productos de una cosa o de la otra, y está bien. Pero dice la palabra, eso es del mundo, pero yo no soy del mundo. El propósito principal que yo tengo en mi vida es buscar la palabra de Dios y llevarla a otras personas. Dios me bendijo no solo con estos 3 hijos, sino con poderles hablar a las mujeres que habían padecido lo mismo que yo había padecido. Aquellas que perdieron hijos en su momento y aquellas que fueron abandonadas y dejadas. Y ver y darse cuenta que no están solas, que vivimos situaciones similares. Ahora déjame decirte, esta nueva generación, como Jacob, sus hijos eran una nueva generación que se iba a levantar. ¿Para qué? Para que se levantara el Dios Rey de Reyes que tiene todo poder. Lo que vive Jacob y lo que vive José tenían un propósito. Tiempo después, en la vida de José, sus hermanos van y buscan el alimento, porque él había sido sabio al guardar en los graneros. Y sabes una cosa, no dio mal por mal, no volvió mal por mal. Pasan una serie de situaciones, pero él llora, los abraza, los alimenta, ve a su papá, y aún después de que su padre muere, ellos temerosos, muertos de miedo, pensando que él se iba a vengar, él los arropa. Ese es nuestro Señor. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Yo no sé lo que hicieron conmigo, pero el perdón y el seguir caminando con Jesús me va a levantar. Ahora yo te invito, yo te digo, perdona, deja las cosas atrás, restablece tu vida con Dios, créele a Él, porque Él va a obrar en tu vida y Él va a hacer lo que prometió. Y bueno, quiero cerrar con este versículo. Y antes de esto, nada más quiero decirles los puntos. Dios está contigo, Dios no te deja, Dios te restablece en tu propósito y Dios no te va a desamparar. Y aún en la pérdida
más fuerte, sea económica, sea de la pérdida de un pariente, de un esposo, de una mamá, de un hijo, Dios te restablece, porque todo lo que vivimos, lo vivimos para crecer, para madurar y para darle enseñanza a otros. Para que ese roble que tendrá muchas ramas siga haciéndose 1, 2, multiplicándose todo el tiempo. Y dice así en Filipenses 3:14, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y dice, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y de mi porción es Dios para siempre. Te dejo con esto, quédate con esto. Si tú no sabes qué hacer, si tú estás viviendo condiciones fuertes, déjame orar por ti. Padre, yo en el nombre de Jesús te pido por todas las personas que creen que se ha terminado su vida, que creen que al perder a alguien no pueden salir adelante, que la economía no los va a levantar, que no tienen salida. Padre, ellos han clamado a ti. Yo los pongo delante de ti para que tú, Señor, restablezcas su llamado, su propósito, los levantes, los bendigas y dales paz. Dales paz, Señor. Que su fe se restablezca en el nombre de Cristo Jesús. Yo te agradezco mucho por todos los dones, por todas las ofrendas, por todo el diezmo que tú has dado. Quiero que sepas que gracias a eso seguimos trabajando hoy. Gracias a eso la luz, el agua, los trabajadores, quien hace la limpieza, todo lo que estamos haciendo en los medios es posible. Yo te digo que Dios te bendice, que no te canses de dar, que gracias infinitamente. Dios te bendiga. Amén.